Y con invitado aquí en el estudio, que es Alberto Garzón, portavoz de Izquierda Unida, Unidad Popular en el Congreso. Alberto Garzón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en pausa, que debatía yo antes aquí con los compañeros de tertulia, cierta sensación de no pasa nada, nada se mueve. Bueno, yo no lo llamaría pausa porque todo sigue. Al fin y al cabo sí que es verdad que tenemos un gobierno en funciones, pero nuestro país no está en funciones. La gente sigue trabajando, la gente también tiene relaciones con una administración pública y la administración pública es la que está parada porque no hay evidentemente un gobierno al 100% y por lo tanto lo que sí podría haber bajado un poco de intensidad son las conversaciones de cara a ver cuáles son los posibles acuerdos. Porque claro, llevamos ya más de 80 días y lo que hay es una sensación de... A mí personalmente lo que me parece que hay una sensación de que unos están hablando con un ojo y hablando me refiero con las conversaciones políticas para ver posibilidad de acuerdo y con el otro está puesto en las elecciones, en la posibilidad de que hubiera elecciones y eso yo creo que determina mucho la capacidad efectiva de poder llegar a un acuerdo. ¿Y en qué momento está Izquierda Unida? ¿O qué está haciendo Izquierda Unida, Unidad Popular? ¿Está ejerciendo de mediador? Bueno, nosotros hemos intentado desde el primer momento dejar las cosas siempre muy claras y hemos dicho que íbamos a facilitar que hubiera conversaciones, pero claro, nosotros no somos un árbitro, nosotros no somos una fuerza negociadora neutral, nosotros somos una fuerza política, por lo tanto tenemos nuestras propias posiciones que hemos manifestado incluso en el debate de investidura con notoria claridad. Ahora bien, nosotros lo que sí dijimos es hay que pensar en este momento en la sociedad, en la mayoría social, en las clases populares y para nosotros la necesidad de una acuerdo desde la izquierda era una oportunidad y sigue siendo una oportunidad. Lo que ocurre es que la sorpresa, y además lo digo personalmente, la sorpresa es que 63 días después de las elecciones todavía no se habían sentado a hablar Podemos y Partido Socialista y tuvimos que tener un rol muy activo para poner una mesa a 4 en la que pudieran sentarse conjuntamente y gracias a ese esfuerzo se sentaron conjuntamente y lo que pasa es que desgraciadamente esa mesa a las 48 horas se rompió fundamentalmente por el acuerdo que el Partido Socialista había alcanzado con Ciudadanos que en última instancia era una forma de desechar la posibilidad de un acuerdo desde la izquierda. No obstante, nosotros mantenemos contactos, conversaciones continuamente con todas las fuerzas porque desde nuestro millón de votos queremos ser coherentes con lo que hemos defendido en la campaña electoral y lo que hemos defendido y nosotros no queremos elecciones, queremos que haya un acuerdo desde la izquierda, pero naturalmente ahí si Partido Socialista y Podemos no se ponen de acuerdo, entonces es imposible. Esa mesa 4, PSOE, Podemos, Compromís, Izquierda Unida, Unidad Popular, ¿está muerta o puede tener una segunda vida? Yo creo que aquí esto puede ser todo como el ave fénix, puede resucitar, pero sí que es verdad que en el momento en el que el Partido Socialista llega a un acuerdo con Ciudadanos y decide negociar de la mano de Ciudadanos un acuerdo que tiene un elemento económico que es antagónico con los principios y valores de la izquierda y de la diversidad y riqueza que hay en la izquierda, porque no son lo mismo todos los partidos que estamos ahí a esa izquierda, desde luego creo que eso lo que hace es dinamitar las posibilidades de ese acuerdo por ese lado, ¿no? Por el lado que nosotros creemos que es el necesario, que es la izquierda. No obstante, insisto, queda mucho tiempo todavía, queda más de un mes y eso significa que hay muchas posibilidades y estamos acostumbrados en este tiempo político a que se haya acelerado todo de tal forma que en una semana pasa lo que antes pasaba en un año y que en una semana a otra hay cambios sustanciales. Recordemos que salimos de las elecciones con una crisis interna muy fuerte del Partido Socialista explícita en los medios de comunicación que mantenían una crítica a Ciudadanos bastante fuerte, mientras Podemos decía que no iba a hablar nunca con el Partido Socialista mientras estuviera hablando con Ciudadanos y al final acabaron en la mesa de negociación, es decir, cambiaron sus actitudes, cambiaron sus tácticas y en ese sentido nadie puede descartar que vuelvan a cambiar otra vez. ¿Y se puede descartar una mesa a 5 con Ciudadanos, puestos a no descartar? Bueno, lo que ocurre es que yo creo que las mesas de negociación tienen que ser unas mesas que vayan a poner un contenido encima de la mesa, es decir, estamos en un tiempo en el que es necesario el diálogo, es una cuestión procedimental, una nueva cultura política, un parlamento absolutamente fragmentado. Entonces es necesario el diálogo. No es posible llegar a un acuerdo sin diálogo, para que nos entendamos, pero ese diálogo tiene que tener un contenido. Entonces, para que tenga contenido, tenemos que debatir sobre una serie de principios y valores y medidas concretas, el programa, para que nos entendamos también. Entonces, cuando esté Ciudadanos en una mesa, habrá que ver para qué está en una mesa. Es decir, yo pienso que es posible articular un acuerdo desde la izquierda, que son 161 escaños, donde esté la economía a la izquierda, donde haya una serie de cuestiones que están con esos principios, y después se puede trabajar la abstención de Ciudadanos,
que puede verse reflejado en la parte, por ejemplo, de regeneración democrática. Entonces, un acuerdo que pivota sobre la izquierda de 161 escaños y que puede trabajar la abstención de Ciudadanos o del PNV o de otra serie de actores es perfectamente posible. Si vamos por ese camino, yo creo que es la mejor de las opciones. No es la que más me gusta a mí me gustaría, naturalmente, como todo el mundo puede comprender, que gobernara Izquierda Unida, Unidad Popular, pero los resultados, y tenemos que ser responsables, son los que nos ha dado la ciudadanía. Esa es la opción que yo creo que es la más interesante. Sin embargo, el Partido Socialista la ha desechado, ha optado por la contraria, ha optado por construir desde 130 con Ciudadanos e intentar convencer a la izquierda, que es mucho más difícil porque es, entre otras cosas, incoherente sentar en una mesa a Ciudadanos con un programa económico de derechas y a nosotros con un programa económico de izquierdas. Pero no sé si es un matiz. ¿Usted no descarta que Ciudadanos se pudiera sentar a esa mesa? Por lo que me acaba de decir. Yo creo que en una mesa en la que digamos sea una mesa de los 4 partidos de izquierda con Ciudadanos no tiene sentido político, no tiene coherencia. Lo que sí creo es que no estamos en tiempo de vetar en absoluto conversaciones. Yo creo que puede existir esa mesa 4 y que cada partido, fundamentalmente el Partido Socialista, que sea el más responsable, pudiera hablar con Ciudadanos y convencerlo en otro espacio político distinto al de la mesa. Eso sería una diferencia con Podemos, que parece que sí que tiene una línea roja de jamás se sentarían. Bueno, Podemos empezó al principio con una estrategia un tanto extraña, que era casi la de provocar elecciones anticipadas, porque si no, no tenía sentido el vetar directamente cualquier tipo de conversación y decir que directamente íbamos a la inercia, ¿no? Y la inercia naturalmente desembocaba en elecciones anticipadas. Sin embargo, al final cambiaron también. Cambiaron y se sentaron, como estábamos diciendo, en esa mesa con el Partido Socialista, aunque seguía el Partido Socialista hablando con Ciudadanos y todo el mundo lo sabíamos. Nosotros nunca hemos vetado a nadie, nosotros creemos que el diálogo es necesario. Lo que sí ocurre es que el diálogo no es digamos, es perfectamente compatible con la coherencia. Yo puedo hablar con Ciudadanos, pero desde luego tengo muy claro cuáles son nuestras diferencias, y son diferencias notables en el ámbito económico, muy menores en el ámbito de regeneración democrática, y quizás por ahí haya que explorar cualquier posibilidad de que pudiera apoyar un gobierno desde la izquierda, que es lo que nosotros apoyamos. ¿Cómo ve la situación interna que está viviendo Podemos? ¿Cree que le puede pasar factura y que le puede hacer, a lo mejor, no resistir a la presión y llegar a abstenerse? Me refiero a toda la polémica de la semana pasada con las dimisiones en Podemos en la Comunidad de Madrid. Bueno, es muy difícil predecir lo que va a suceder, de verdad, y más con el precedente, y creo que lo recordabais esta mañana, de Cataluña. Es ya prácticamente imposible saber lo que podría pasar, ese abanico de posibilidades, está todo muy abierto. Lo que sí se constata es que, primero, toda organización tiene diferencias políticas en su seno, es normal, si no serían sectas, por lo tanto, además, no solo es normal, sino que es bueno, pero evidentemente hay utilizaciones partidistas de esas divisiones por un contexto en el de negociación. También es normal. Ahora, yo creo que la actitud que está tomando Podemos desde el principio es muy cambiante y por lo tanto es muy confusa. Y yo creo que eso puede penalizar, y es mi opinión, de que cuando una formación política no mantiene la coherencia a lo largo del tiempo y cambia de opinión cada semana, evidentemente hay un coste posible. No sé si se va a dar o sí, pero desde luego existe esa posibilidad. Y desde luego esa actitud defensiva casi a ultranza manifiesta yo creo que una cierta debilidad, que es: hay personas que han dimitido en público y esas personas que han dimitido en público no están comandadas por el Partido Socialista. Esas personas que han dimitido en público lo han hecho conscientemente. Por lo tanto, eso es un problema, digamos, de esas personas que han intentado hacer de una cosa privada e interna de una organización un elemento público de pelea interna. Yo es que nunca he estado de acuerdo con ese tipo de actitudes. Ahora bien, no podemos olvidar lo que decía yo. Esto está siendo utilizado, que entra dentro de la normalidad, con intereses partidistas para doblegar a Podemos. Si lo consigue o no lo consigue lo dirá el tiempo, pero desde luego no podemos descartar nada. Desde un punto de vista electoral, a Izquierda Unida le podría venir bien que en Andalucía hubiera una marea andaluza de Podemos, segregada o separada del Podemos Andalucía que hay ahora. Bueno, yo no creo que eso sea una hipótesis realista. Yo creo que ahora mismo lo que hay que pensar es en evitar las elecciones, y si hubiera elecciones, lo que nos están diciendo todas las encuestas, o prácticamente todas las encuestas, es que nosotros tenemos una subida importante. Tenemos una subida importante, pero yo creo porque se premia la coherencia de haber dicho. Creo que somos, de hecho,
la única fuerza que ha dicho lo mismo desde la campaña electoral hasta este momento. Todos los demás han cambiado varias veces de opinión sobre quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Y yo creo que eso también confunde a la gente. Y además hemos hecho un esfuerzo sincero y seguimos haciéndolo para que haya un gobierno distinto al de Mariano Rajoy, pero pivotando sobre la izquierda. No obstante, nosotros lo que estamos intentando evitar, insisto, es ese escenario de elecciones anticipadas. Y si las hubiera, las afrontaríamos con total normalidad para mejorar nuestros resultados y poder ir a un escenario donde Izquierda Unida, Unidad Popular tenga una mejor posición. Dos más sobre estos asuntos. Una, un titular del diario El Mundo de esta mañana, la ambición de Tania Sánchez, ex militante, ex dirigente de Izquierda Unida, fractura Podemos Madrid. Le pido una valoración de este mensaje, si le apetece. No tengo ni idea de lo que es el entramado interno de Podemos, insisto, me quedaría en la generalidad, ¿no? Es decir, soy consciente de que toda organización tiene diferencias de opinión y Podemos no va a ser una excepción, naturalmente, y en ese sentido son ellos los que tienen que estar legitimados para gestionar su casa, y nosotros, con todo el respeto, pues no podemos, ni tenemos la información para hacerlo, ni además nos parece razonable meternos. Y una que cae siempre, señor Garzón, si hubiera repetición de elecciones, ¿se repensaría dos veces lo de ir de la mano o en confluencia con Podemos y Izquierda Unida, todos juntos? Bueno, nosotros lo que hemos dicho siempre es que no es un escenario que nosotros estemos viendo ahora mismo, el de las elecciones, pero que si lo hubiera, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar. Ahora bien, si lo que Podemos va a decir es algo como yo solo quiero a esta persona, por ejemplo, refiriéndose a mí o a esta otra, y que en el fondo lo que propone es una absorción, de ninguna de las formas. Es decir, de ninguna de las formas vamos a participar en un juego de integración de Izquierda Unida en Podemos, en un juego de absorción de Izquierda Unida por Podemos, de ninguna de las formas. Si Podemos cambia su opinión, que esta es la que tenía hasta prácticamente, bueno, hasta las elecciones, si Podemos cambia su opinión y está dispuesto a hablar de colaboración electoral desde el reconocimiento, desde el respeto, entendiendo que hay 1 millón de personas que nos han votado a nosotros, que no han votado a Podemos, es decir, hay 1 millón de votos de Izquierda Unida, Unidad Popular que no han votado a Podemos. Si quiere sumar ese tipo de votos a un escenario mayor, tiene que haber un espacio de reconocimiento mutuo, un espacio diferenciado, un espacio en el que todos los de Izquierda Unida, Unidad Popular se sientan cómodos, todos los de Podemos se puedan sentir cómodos. Pero si siguen manteniendo la posición de aquí lo único que pasa es la integración para convertirnos en una suerte de marea más dentro de Podemos, desde luego, de ninguna de las formas. Un par de cuestiones internacionales más, internacionales / nacionales. ¿Qué espera del gobierno en funciones? Esta semana, jueves y viernes, hay un Consejo Europeo para hablar de refugiados, para hablar del preacuerdo anunciado la semana pasada entre los 28 y Turquía. ¿Qué esperan del gobierno español en funciones de cara a este Consejo Europeo del jueves y el viernes? Bueno, aquí hay una diferencia entre lo que espero y lo que deseo. Lo que deseo es que un gobierno como el de nuestro país, en una sociedad solidaria, una sociedad fraterna como es la nuestra, se mostrara radicalmente y contundentemente en contra de las barbaridades que está haciendo la Unión Europea en este caso concreto. Me parece profundamente de vergüenza absoluta lo que está sucediendo en Europa. Estamos viendo cómo la Unión Europea y sus altos burócratas se están comportando con rasgos propios de regímenes racistas y clasistas, y en vez de ser una Europa solidaria. Desgraciadamente, ante lo que nos encontramos es ante un gobierno que no va a hacer eso, sino que va a seguir escondiendo la patita y va a seguir haciendo lo justo, incluso aunque esté comandado por el Parlamento, que es lo que a nosotros nos parece adecuado, porque es un gobierno en funciones y tiene que hacer lo que diga un Parlamento, que es mucho más heterogéneo de lo que era el gobierno anterior, y por lo tanto debería mantener una posición mucho más crítica. Pero de verdad, lo que está sucediendo con el tema de los refugiados es prácticamente un genocidio, en el sentido de que no solo están muriendo en el mar, sino que cuando llegan a nuestras tierras, lo que está haciendo la Unión Europea es comprar su silencio, mantener a las personas fuera como si fueran ovejas, dejarles sin dignidad, dejarles sin derechos humanos, y eso lo está haciendo la Unión Europea, que es nuestra Unión Europea. Por lo tanto, a mí personalmente me da asco vivir en esta Unión Europea. De momento, en el preacuerdo han votado lo mismo gobiernos como el griego y el español. ¿Deberían votar distinto? Bueno, yo es que creo que, independientemente de quién haya votado, el acuerdo es verdaderamente miserable. Lo que ocurre es que hay diferencias también. España ha recibido a 18 refugiados y Grecia ha anunciado que va a aceptar a 700.000 refugiados. Claro, evidentemente hay una cuestión geográfica, pero también hay una cuestión de voluntad política. Grecia está siendo masacrada económicamente por la Unión Europea y tiene un gobierno que ha aceptado ese tipo de camino político, pero está siendo masacrada por una Unión Europea que le ha dicho que tiene que privatizar sus servicios públicos, que tiene que bajar los salarios de los funcionarios, y sin embargo se encuentra con una mayor aceptación y mayor
claridad para la ayuda a los refugiados que cualquier otro país, como es España o como puede ser el caso de Francia o de Alemania, que verdaderamente nos deja sorprendidos. Es que es una Unión Europea que se ha dedicado con miles de millones a salvar a los bancos, que se ha dedicado a salvar a los responsables de la crisis, que está penalizando a aquellos gobiernos que intentan hacer las cosas de otra forma y que, sin embargo, lo que hace es maltratar a las personas y tratarlas como si fueran rebaño, simplemente porque no tienen el dinero suficiente. Porque esto es clasismo. Si un refugiado se encuentra en estas circunstancias entre miles de personas que están ahora entre barros y lodazales, niños, chicos que pueden perder los pies simplemente por la situación de frío y de situación tan dramática que viven, si esto está sucediendo ahí, evidentemente tiene una responsabilidad política, porque si tuvieran dinero, si fueran refugiados con dinero, habrían entrado sin ningún problema. El problema de los refugiados para la Unión Europea es que son pobres, y eso es lo que hay que decir. La Unión Europea está actuando de forma clasista. A los extranjeros con dinero se les permite perfectamente todo tipo de recursos, todo tipo de reconocimiento. Lo hemos visto en toda la historia. Sin embargo, el problema para la Unión Europea de estos refugiados es que son pobres, y ese es el problema, que la Unión Europea es un instrumento clasista. Y este asunto, este escenario de los refugiados, según el análisis político, ha sido fundamental en las elecciones celebradas en Alemania este domingo, elecciones en 3 Länder, en los que, además de pasar factura, se entiende desde ese análisis al gobierno de Angela Merkel, ha supuesto el auge de la extrema derecha alemana. Ha quedado segunda en uno de los 3 Länder y tercera fuerza política en los otros 2 que iban a elecciones. Efectivamente, es una señal, es un aviso también a navegantes. No obstante, no es el primer aviso. Llevamos muchos años viendo cómo la extrema derecha sube y asciende, fundamentalmente basando su discurso en actitudes xenófobas y racistas. Es el caso de Francia, pero también es el de Noruega, el de Dinamarca, el de Suecia, el de los países nórdicos en general, y ahora también Alemania, naturalmente, pero lo hemos visto también en Grecia recientemente. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? No es solo indignarse, la cuestión es preguntarse por qué. Y claro, aquí hay un problema, y es que si la Unión Europea, y lo decía anteriormente, y los dirigentes y todos los que han sido los gobernantes de la Unión Europea han dedicado miles y miles de millones al salvamento del sistema financiero, al salvamento, para resumir, de los más ricos, y sin embargo siguen dejando desprotegida a una población que sufre cada vez más la crisis económica, la miseria, la precariedad, el desempleo, la pobreza, las privaciones fundamentales como el acceso al agua, a la educación, a la sanidad, a todo tipo de circunstancias como consecuencia de la crisis, y deja a sectores tan grandes desamparados, estos sectores pueden estar tentados de votar a posiciones populistas. Y esto siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué el norte de Francia, desindustrializado, golpeado por la globalización, atacado por la competencia económica internacional, gente que se siente desprotegida, acaba abrazando a alguien de extrema derecha como Le Pen, que le promete el paraíso, pero le culpa y genera un espacio de culpabilidad en la inmigración? Pues evidentemente las causas son mucho más profundas, tienen que ver con la falta de acción de gobiernos para proteger a su propia población, y eso abre una vía, una brecha para que posiciones populistas, particularmente de extrema derecha, puedan atraer a ese tipo de sectores, como está sucediendo en Alemania. Alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha del que estamos hablando, no existía. Hace 3 años. No existía, y tenía muy poco voto. Lo que ocurre es que ha aprovechado la crisis de refugiados para atraer un voto que es un voto de descontento, y que la gente pues que le ha votado procede de la izquierda y de la derecha. Es un voto transversal, es un voto de cabreo, con una situación económica y una gente que, bueno, pues ha creído el discurso según el cual todas sus penurias de los últimos años tienen que ver con unas personas que están huyendo de una guerra y que están llegando a Alemania. Y eso es dramático, porque en política, y termino con esto, en política ocurre como en medicina. Es decir, cuando la enfermedad está poco desarrollada, es muy difícil diagnosticarla, pero muy fácil tratarla. Pero cuando la enfermedad está muy desarrollada, es muy fácil diagnosticarla y muy difícil tratarla. Pues bien, con el fascismo ocurre exactamente lo mismo. Al principio es muy difícil saber dónde está y sería muy fácil tratarlo, y es el momento en el que nos encontramos, pero cuando sea muy fácil diagnosticarlo, será muy difícil tratarlo. Charlando con Alberto Garzón en las mañanas de Radio Nacional. Esther Esteban, desde la emisora en Toledo. Cuando quieras, Esther, te escucha. Muy buenos días, señor Garzón. Muy buenos días. Hace bien poco que tuve ocasión de entrevistarle, bueno, antes de ayer mismo. Le preguntaba por el tema de las primarias dentro de Izquierda Unida, y le quiero preguntar, el próximo líder de Izquierda Unida se va a elegir en primarias, y también quería preguntarle por esa idea que hay en un sector, el más conservador dentro de Izquierda Unida, que le ve a usted como una especie
de topo o de traidor que lo que quiere es entregar la coalición a Podemos. Quería que me respondieran las dos cosas. Sí, vamos a ver, nosotros estamos en un proceso asambleario que además es muy novedoso porque va a ser la primera vez en la historia de Izquierda Unida en la que la dirección y lo que es el debate político se va a hacer directamente desde la militancia. Antes lo que se suele hacer, como ocurre en otros partidos, es que se eligen delegados y esos delegados, a modo de representantes, eligen la dirección. Es, digamos, como un espacio de jerárquico. Ahora se va a hacer directamente desde la militancia. Yo creo que es un avance, permite que en un proceso tan importante como el que estamos sea la propia militancia la que tenga la palabra directamente, sin intermediarios, que sea la que exprese cuál es su necesidad. Eso enfrenta, evidentemente, defensas, ¿no?, y reacciones de aquellas personas y sectores que son más conservadores, que lo que hemos llamado comúnmente el aparato, que el aparato siempre se revuelve ante este tipo de circunstancias porque puede perder el control. Normalmente la militancia tiene unos intereses que no siempre coinciden con los de los aparatos, y en ese sentido nosotros lo que queremos hacer dentro del espacio de renovación de Izquierda Unida es dar la palabra a la militancia y que evidentemente esté por encima de los intereses y los lobbies que puedan existir en el ámbito de los aparatos. Claro, esta reacción, estas resistencias a los cambios, estas resistencias a las renovaciones generan una serie de relatos según el cual, pues, por ejemplo, yo sería un traidor podemita, ¿no?, que es una forma en la que ellos incluso se expresan. Llevan diciéndolo mucho tiempo, llevan diciéndolo prácticamente desde que surgió Podemos, y aquí estoy, y aquí voy a seguir, porque mis valores y mis principios son los de Izquierda Unida, son los del Partido Comunista, y aquí voy a continuar. Yo creo que más allá del ataque que intentan hacer, que es prácticamente ya una caricatura de ese mismo ataque, lo que tenemos que conseguir es que sea la militancia y las simpatizantes que apoyan y el millón de votos en última instancia de este proyecto los que decidan hacia dónde vamos. Y yo creo, dadas las circunstancias y lo que hemos venido hablando en este debate, incluido la cuestión europea, que nuestro país necesita una fuerza anticapitalista, ecologista, feminista, y tenemos que fortalecerla, y desde luego eso es con independencia absoluta de Podemos. Sin topos, no hay topos en Izquierda Unida. No, mira, hemos pasado por momentos duros, que además a mí en lo personal me ha afectado el hecho de que haya personas en las que nosotros hayamos confiado que se han marchado. Eso siempre duele. Es verdad que se marcha una minoría, pero siempre se marcha de una forma incluso a veces muy escandalosa, y eso duele, desde luego, está claro. Pero nosotros tenemos muy claro que vinimos a política por unos valores y unos principios, no porque veníamos a hacer una carrera, y puede venir todas las formaciones que quieran a ponernos delante de la mesa un folio que diga que nos van a contratar, que nosotros no operamos así. Nosotros operamos por valores, por principios, y creemos en la necesidad de un instrumento útil que tiene que cambiar, que tiene que renovarse, que tenemos que adecuar a la realidad concreta de nuestro país, que ha cambiado en los últimos años, y la política también, pero desde luego con una autonomía muy clara con respecto a otros proyectos que son diferentes, aunque podamos tener cosas en común, como puede ser el de Podemos. Pilar Gómez, cuando quieras, Pilar. Hola, buenos días. Yo creo que usted decía que las encuestas le han ido bien, y eso es verdad, y al final sí que estamos viendo que Podemos es el que va perdiendo, y una opción como Izquierda Unida, que antes de las elecciones veíamos todos casi peligrar, yo creo que no hay que felicitar al señor Garzón, al final va consolidándose, y quizás sea por esa postura de diálogo, que es por lo que yo le quería preguntar. Es decir, ¿cómo se explica, o usted qué cree que ha pasado? Yo a veces creo que es una cuestión de egos, y eso es lo que le quería preguntar, para que casi 3 meses después de las elecciones el señor Sánchez y el señor Iglesias, que son los llamados históricamente a entenderse, no se hayan sentado y hayamos visto un pacto entre Ciudadanos y el señor Sánchez. Yo no tengo la respuesta, desgraciadamente, porque también me hago la misma pregunta. Me hago la misma pregunta porque, evidentemente, son proyectos políticos diferentes. Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Unidad Popular, Compromís, y podríamos seguir. Son proyectos políticos diferentes. Y lo que yo no entendía, como no entendía nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Unida, Unidad Popular, era cómo era posible que tuvieran que pasar 63 días para que se sentaran en la mesa. Quiero decir, no para que se pusieran de acuerdo, para que se sentaran a hablar. Por lo tanto, al final aparecía ahí un mensaje muy perverso para la ciudadanía, que era decirles que estaban actuando como niños. Es decir, el hecho de que no se quisieran sentar a hablar por no sé cuáles cosas. Incluso puede que algunos de esos elementos pues tuvieran razón y estuvieran fundamentados, pero el problema es que a la gente nos han elegido para hacer política, y una de las cosas que tenemos que hacer dentro de esas tareas es intentar llegar a acuerdos. Y claro,
Si tú no te sientas a hablar con el otro, no se puede llegar a un acuerdo, no se puede ni intentar. Cuando conseguimos la mesa 4, parecía que todo iba a ser más fácil y encarrilado, pero fue cuando el Partido Socialista decidió, bueno, buscarse un aliado desde el que centrar el acuerdo, y eso desbarató todo esto. Lo que sí es cierto, lo he dicho al principio, es que si PSOE y Podemos no se sientan a hablar, desde luego no hay acuerdo en la izquierda. Por lo tanto, nuestro mensaje es muy claro, es que PSOE y Podemos hablen, que sabemos que son diferentes y que tenemos unos elementos en común con uno, otro con otros, y que somos proyectos políticos diferentes, y si vamos a elecciones vamos a competir, eso está claro. Sánchez, que es a mí lo que me llama la atención, y yo le pregunté el lunes pasado al señor Pablo Iglesias en una entrevista, ellos dicen que ellos no se van a sentar, el señor Sánchez ha dicho que él no se va a sentar hasta que no haya un preacuerdo de los equipos. Y yo insisto, no estamos ante un momento tan delicado como para que el señor Sánchez y el señor Iglesias sean los que se sienten. Usted se ha sentado con el resto de formaciones. Yo le quería volver a preguntar eso. ¿Es una cuestión de que no se llevan bien, de que no quieren dar su brazo a torcer, de que no creen realmente en ese acuerdo? Si hubiera algo personal, yo no lo conozco. Eso sería ya una pregunta tanto para uno como para el otro. Lo que sí es cierto es que yo me intento poner siempre en el lugar. Yo voy al Congreso andando y siempre pongo de ejemplo esto. Yo voy al Congreso andando, vivo unos media hora andando del Congreso, y entonces paso por 2 comedores sociales llenos de gente esperando para coger un bocadillo. A las 9 de la mañana, a las 8:30, a las 8, siempre está lleno. Claro, ese tipo de personas creo que lo que necesita es una ayuda y una política concreta por parte de un gobierno. Entonces, si lo que se refleja es que los gobernantes ni siquiera se sientan a intentar llegar a un acuerdo, lo que está pasando es muy grave, y es que tenemos irresponsables políticos más que representantes políticos, y evidentemente yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, porque creo que ponerse en una mesa no te condena a nada. Tú puedes sentarte en una mesa e incluso poner de manifiesto que no vas a poder llegar a un acuerdo por las razones que sean, pero el hecho de ni siquiera sentarte, o sea, eso ya verdaderamente es sorprendente. Vamos, que usted se podría sentar con Mariano Rajoy mañana. Yo me puedo sentar, y de hecho he estado hablando alguna vez con Mariano Rajoy, lo que pasa que evidentemente Mariano Rajoy y yo pues no tenemos grandes espacios comunes. Sí, uno es del Rincón de la Victoria, otro de Pontevedra. Bueno, sí, de Santiago, pero ha crecido en Pontevedra. Me queda Luis Alejandre en la emisora en Menorca, en su casa en Menorca. Cuando quieras, Luis. Buenos días, señor Garzón. Bueno, una de cal, una de arena y una pregunta. La de cal, ciertamente en las últimas encuestas, y Metroscopia la considero seria, le dan a usted un aumento de 5,4% de intención de voto. Y resaltan 2 palabras, honestidad y templanza. Me parece positivo. Y ciertamente tiene usted razón cuando dice que con 927.000 votos tiene solo 2 diputados, cuando en Comú tiene 12. Ley electoral, comprendo también sus razones para protestar. La de arena, usted ha dicho no nos vamos a reunir con Ciudadanos, no podemos dar la llave de la economía a Rivera, somos como el agua y el aceite, etcétera. Así que veo que hay un discurso por una parte, pero por otra parte hay un discurso muy fijo. Y respecto a lo que he dicho de Europa, también siento disentir, coincidiendo básicamente con lo que dice. Todos sufrimos viendo a esta gente, pero Europa ha soltado 6.000 millones de euros. Los ha dado Rusia, los han dado los países árabes ricos. Pero voy a la pregunta final, que es un poco lo que necesito que resuma todo. Yo pertenezco a una generación que se asomó a la universidad a final de los años 70. Bueno, entonces la Facultad de Políticas y Económicas estaban unidas. Bebimos aquel entonces las teorías económicas de Ramón Tamames, un hombre cuyos libros leíamos y que sabíamos que pertenecía al Partido Comunista. Hoy Ramón Tamames, acumulados años y experiencia, ha cambiado sustantivamente. Mi pregunta es, ¿tienen cabida hoy las teorías económicas del comunismo o son una respuesta oportunista a la situación crítica que viven muchísimas familias, como cuando usted dice que aumentaría el salario mínimo al 20%? Todos quisiéramos aumentar el salario mínimo al 20%, pero usted ha hablado de lo posible y lo deseable. Gracias. Pues cala arena y pregunta. Sí, vamos a ver, con brevedad para poder responder todo. Creo que es importante. Nosotros tenemos unas teorías económicas que son, a mi juicio, perfectamente válidas. Además, hablo en mi condición de economista, y creo que el marxismo, como herramienta de análisis del capitalismo, es el que mejor diagnostica incluso cuando suceden las crisis, pero también propone determinadas herramientas para resolver los problemas de las clases populares que son más idóneas. Pongo un ejemplo para que la gente no se entienda. Yo lo que digo es, una sociedad necesita tener una banca pública. Necesita tener una banca pública para poder poner en proceso
derecho de alquiler barato a la gente las viviendas, por ejemplo, que tiene Bankia. Creo que tiene que haber una banca pública para financiar de forma más barata y no especulativa a las pequeñas y medianas empresas, a los consumidores. Tiene que haber una banca pública para enfrentarse al poder brutal y de la oligarquía financiera en nuestro país. Y claro, eso es necesario para hacer una determinada política. Lo que ocurre es que nosotros hemos encontrado una banca pública nacionalizada como Bankia cuando había que salvar la propia estructura del sistema financiero. Dicho de una forma muy clara, se ha nacionalizado Bankia para socializar las pérdidas y para privatizar las ganancias. Entonces, yo creo que hay medidas que son necesarias y que un gobierno necesita instrumentos para poder llevar a cabo. Y creo que esos están basados en teorías económicas muy diferentes de la que hemos visto. Es verdad que hay gente como Ramón Tamames y mucha más gente que militó en su momento en el Partido Comunista y que pasó y ha acabado, defendiendo postulados del Partido Popular directamente. Bueno, es verdad, puede ocurrir, pero desde luego eso no explica que sea verdad o mentira lo que cada uno se esté defendiendo. Cada uno tiene su trayectoria personal. Y sobre la otra pregunta, muy rápidamente, nosotros hemos dicho que sí podemos hablar con Ciudadanos. Lo que ocurre es que lo que no vamos a hacer es aceptar el programa económico de Ciudadanos, pero yo me puedo, si llegamos a un acuerdo entre los 161 escaños que hay en la mesa 4 y hay que negociar la abstención, yo soy el primero en reunirme con Albert Rivera para intentar convencerle de que hay medidas en ese acuerdo de regeneración democrática que son fundamentales para nuestro país. No hay ningún problema, pero hace falta coherencia. La coherencia es que no puede haber un programa económico de derechas para no financiar una agenda social de izquierdas, porque eso sí que es como el agua y el aceite. Una duda para terminar. Mañana hay pleno en el Congreso de los Diputados. Se aprueban cosas. ¿De qué sirve aprobar cosas con un gobierno en funciones? Bueno, es una de las circunstancias paradójicas de este momento político, pero pasa que es verdad que donde está la soberanía es en el Parlamento, y lo que pasa es que el Parlamento todavía no ha decidido cuál es el gobierno de nuestro país. Lo que se ocurriría sería que el Parlamento decide proponer y sugerir algo a un gobierno, pero un gobierno que no existe. Hay un gobierno en funciones que no tiene las competencias, digamos, ni la legitimidad para poder llevarlo a cabo. Entonces, digamos que se quedaría como en una bandeja de entrada de email, se quedaría ahí. Esperando a que llegue el nuevo. Hasta que llegue el siguiente gobierno. Hasta que llegue el siguiente. Alberto Garzón, portavoz en el Congreso de Izquierda Unida, Unidad Popular. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias como siempre, de verdad. Gracias. 9:37, 8:37 en Canarias.